Serie periodística, Minería ilegal de oro, el viacrucis del Cauca. En el corregimiento de Mondomo, en el centro de Santander de Quilichao, de actividades artesanales se pasó la entrada de retroexcavadoras para la exploración de oro en el río que circunda esta vereda. Y mientras que en Mondomo las comunidades indígenas lograron erradicar esta práctica ilegal, las operaciones de minería se trasladaron a la otra cordillera. En febrero anterior, el entonces secretario de Gobierno de Santander de Quilichao denunció el tema. Esta es una problemática que no solamente está destruyendo la cuenca del río Quinamayo específicamente. Este funcionario recibió amenazas que lo hicieron salir de su ciudad. Mientras tanto, aumentaron los niveles de extracción de oro en los ríos de Santander. Este es el campamento de minería ilegal más grande en Santander de Quilichao, en el corregimiento de San Antonio. Ustedes ya pueden ver los efectos en todo este terreno, en las fuentes hídricas, y donde los efectos de la minería no tienen ningún tipo de compasión con el entorno natural. En este sitio el sonar de las retroexcavadoras es las 24 horas del día, en unas jornadas que están alterando todo el ecosistema de la región. Noche y día trabajan acá. Sí, ajá, sí. ¿En qué turnos o cómo funciona todo? O sea, cada un corte mínimo a las 8 de la mañana para salir a las 12 del día. ¿Cuántos hacen ustedes aquí por una jornada? Uno hace, yo por ejemplo que soy mujer, 1 gramo, 2 gramos. ¿Un gramo cuánto pagan? 60. 60.000 pesos. Trabajan todo el día por 60.000. Sí. A mediados de marzo anterior, las autoridades incautaron unas retroexcavadoras en este campamento. La extracción se mermó por unos días, pero con el paso del tiempo se incrementó. Los efectos de estas maquinarias se pueden observar en la sedimentación de las fuentes hídricas, que pueden perdurar durante varias décadas después del cese de las actividades mineras. Tenemos que pensar cuáles son los usuarios de los ríos, quiénes están aguas abajo y qué actividades no deben seguirse permitiendo. El tema de la minería ilegal o la minería artesanal, que no tiene los mejores desarrollos, puede generar unos impactos importantes, pero nosotros tenemos que pensar en qué intervenciones hacer a nivel de cuenca para minimizar esos impactos. Lo más paradójico es que este centro de explotación ilegal de oro queda a menos de 3 kilómetros de la carretera panamericana, a la vista de las autoridades, y se extiende en una zona grande, en donde se practican diferentes formas de extracción, algunas recurriendo al mercurio, que produce graves consecuencias en el entorno hídrico. 90 minutos comienza un recorrido de esta manera por el departamento del Cauca, poniendo en evidencia toda esta situación, esta problemática de la minería ilegal de oro, que se está convirtiendo en un viacrucis para esta región. Esta es la información en Santander de Quilichao, con la cámara de Rodrigo Bravo y Vicente García, Óscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos. Colombia se ha sorprendido con estas imágenes de la sequía en el Casanare. Y mientras la naturaleza pasa factura a los habitantes del oriente del país, en el departamento del Cauca los impactos ambientales que hoy se están causando por la minería ilegal de oro son incalculables. Serie periodística, Minería ilegal de oro, el viacrucis del Cauca. Paso de la Balsa, vereda de Buenos Aires, Cauca, 3:30 de la tarde. La tarde estaba más lluviosa que en las últimas semanas. El caudal del río Cauca iba aumentando y en este comenzaron a observarse palizadas de diferentes tamaños en sus corrientes. Y este era el programa del principal afluente del río Cauca en la zona de Santander de Quilichao y Buenos Aires, el río Quinamayo. La tonalidad de sus aguas presenta una evidente transformación de un río de montaña a un caudal alterado por diferentes factores. Cali, planta de Puerto Mayarino, 5 de la tarde. Las condiciones de la principal fuente hídrica de la cual se surte el acueducto para el 70% de los habitantes de Cali no eran las mejores. Una turbidez alta, tiene contaminación, bastante sólidos suspendidos y además presentamos un descenso en el oxígeno disuelto. Puerto Mayarino, 5:45 de la tarde. La orden estaba lista. Debía suspenderse el bombeo de agua desde el río Cauca y el suministro comenzaba a realizarse con un reservorio. El tiempo estimado para poder mantener la presión, 4 horas. Debido a las grandes cantidades de lodo que están llegando, turbidez altas, que puede ser producto de deforestación, producto de minería. Estos cortes de agua que tanto desesperan a los habitantes de Cali tienen en un elevado porcentaje su origen en la contaminación de un río que padece los efectos de la minería ilegal de oro en el departamento del Cauca. Esta situación cada vez es más compleja. Le está causando un enorme perjuicio a la economía y a la sociedad, y por eso la decisión del gobierno es no darle tregua en su persecución. Y tenemos en el país la falta de un código minero que establezca la tipología
de la explotación artesanal y a gran escala. Y mientras que en Cali se cierra el suministro de agua potable por la mala calidad del río Cauca, en estos campamentos en Santander de Quilichao, en Timba, Buenos Aires, Caloto e incluso también en la costa pacífica, en Guapi y en Timbiquí, avanza esta acción depredadora del medio ambiente. Serie periodística, Minería Ilegal de Oro, el viacrucis del Cauca. En Santander de Quilichao, este campamento gigante de San Antonio, se suma kilómetros más adelante otro que ha ido creciendo aceleradamente en la vereda del Palmar. La producción tiene intimidados a los campesinos que tradicionalmente han habitado la zona por la gran cantidad de forasteros que han llegado a la región y con ellos sus máquinas. En cuanto al río, antes salíamos a pescar, a bañarnos, a hacer forma con los amigos. Y pues hoy en día, por causa de las minas, todo se ha echado a perder. Ya no podemos hacer eso que antes hacíamos. Muchos no han tenido otra opción que guardar silencio y en otros casos arrendar sus parcelas para esta invasión por la fiebre del oro. Muy complejo porque cada día encontramos mucha más minería sin el lleno de los requisitos legales. Los efectos en el medio ambiente y especialmente en el río son irrecuperables. Y mientras que hay unas veredas en las cuales se está depredando sin control, en otras donde ya pasan las retroexcavadoras y el afán de explotación, los efectos son desoladores. Aquí en la zona rural de Santander de Quilichao, en el corregimiento de Quinamayó, es uno de los sitios donde más se pueden evidenciar las secuelas y consecuencias de la minería ilegal de oro. Durante varios años aquí se explotó sin ningún tipo de control y hoy quedan las consecuencias. Especialmente se transformó todo el cauce del río. No se ha vuelto a pescar en estas riberas y de igual manera toda la gente tiene el temor de consumir el agua por lo que puede atraer. Nos dañaron las orillas del río también, quitando los árboles. Entonces pues de todas maneras nos han hecho el daño. Kilómetros más adelante este es el estado que se puede apreciar en que queda uno de los sitios de exploración ilegal de oro en la zona. Los efectos en el río Quinamayó han desembocado en el Cauca de manera silenciosa. El cuerpo receptor de todos los residuos, de todos los sedimentos que se generan, vienen a caer al río Cauca y son transportados como sólidos en suspensión por todo el recorrido en el valle. Las fuentes hídricas en esta región han sido contaminadas por una locomotora minera que no tiene freno con sus impactos ambientales. Hoy no hay cómo recuperar estos entornos naturales afectados por la acción depredadora de misteriosas empresas dedicadas a la exploración ilegal de oro en esta región. Serie periodística, Minería Ilegal de Oro, el viacrucis del Cauca. En este sitio hay grandes evidencias de lo que ha sido una explotación escalonada de minas ilegales de oro que está afectando todo el ecosistema. Semanas después regresamos a esta zona y ubicamos el primer campamento activo de minería ilegal de oro en pleno entorno de la vereda Mazamorreros. En este sitio, con varias retroexcavadoras, perforan los terrenos aledaños a los ríos, sin importar la afectación a todos los cultivos aledaños y a la fuente hídrica que baña esta región, la quebrada Mazamorreros, que desemboca en el río Quinamayó. Generando una serie de problemas de sedimentación. La sedimentación pues lo que hace fundamentalmente es que disminuye la capacidad de oxigenación del agua. Kilómetros más adelante encontramos otro campamento con mayor número de máquinas, infraestructura y por ende explotación y depredación. En total fueron 5 campamentos que pudimos observar de actividad minera ilegal, desplegados en los corregimientos de Mazamorreros, Timba, Honduras, San Ignacio y Palo Blanco. El aumento de la minería ilegal está generando todo tipo de enfrentamientos sociales. Por ejemplo, este es el Cerro de la Teta, la mayor concentración de mineros tradicionales, en minas de beta o filón. Eso es un túnel de 300 metros. 300 metros de avance tiene. Lo he logrado hacer en 40 años de trabajo. Pues de aquí he vivido yo y he sacado a mi familia adelante. Muchos de ellos con títulos que han logrado por parte del Estado durante años de trabajo y quienes consideran que la actividad con retroexcavadoras es la mayor competencia desleal y afectación a las cuencas hídricas. Mucha gente de la zona que tiene sus tierras los trae para que hagan explotaciones ilegales en sus tierras. Los mineros del Cerro de la Teta insisten en que ellos preservan el río y tratan de depredar lo menos posible. Nosotros estamos tratando, acá nuestra minería legal, minimizar los impactos ambientales, pero esta gente viene indiscriminadamente, meten las máquinas y lo que causan unos impactos ambientales muy grandes. La lucha por la exploración de oro en esta zona tiene alertas encendidas y la minería en su esencia está a puerta de enfrentamientos y problemas sociales que han ido subiendo de tono a medida que ha ido llegando mayor maquinaria.
Serie periodística, Minería Ilegal de Oro, el Viacrucis del Cauca. Partiendo desde Guapi, en la zona pacífica caucana, el camino para llegar hacia Timbiquí es de hora y media, mar adentro, y después navegando por el río que lleva el mismo nombre de la localidad. Una Timbiquí exuberante en sus paisajes, pero por dentro con muchos problemas, y en los últimos años azotada por la minería ilegal de oro. Y las secuelas se observan especialmente en este río, que llega a la cabecera municipal totalmente contaminado, hasta el punto que no se puede consumir agua de este. El Comando de la Infantería Marina tiene serios indicios sobre el control de la minería en esta zona. Hay una presencia importante de una comisión de finanzas cuyo cabecilla es alias Arnold, y ellos, digamos, que mantienen un control sobre esas actividades mineras. Desde que pisamos el puerto en esta localidad existió la atención sobre la presencia de un medio de comunicación en esta zona, y la advertencia fue tajante: a las minas nadie va o no se devuelve. El gobierno correteó la minería en los municipios de Buenaventura, de Dagua, y esa minería es la que hoy día reposa acá en el municipio de Timbiquí. Y es que en la parte alta del río está un secreto cargado de afectaciones al Timbiquí, depredación de los bosques naturales y contaminaciones de diferente índole. Un secreto que pudimos conocer en estas imágenes de informes de inteligencia de las autoridades en las veredas Santa María y Cheté, que hacen parte de un consejo comunitario, y en las que incluso no han podido actuar las autoridades en esta zona por no tener jurisdicción de la misma y por dificultades en la navegación. Solo se pudo contrarrestar este recrudecimiento de la minería hace un año, cuando a pocos kilómetros del puerto se confiscaron unas retroexcavadoras que iban a trasladarse hacia los puntos de exploración. Ya que es imposible controlar, solamente se hacen referencias y se incrimina esta actividad en el municipio de Timbiquí. En esta zona donde el río es su fuente de agua, la vía de comunicación y el dueño del ritmo de la vida de sus habitantes, la minería está generando estragos que, inmersos en la selva, podrían pasar desapercibidos, pero que de manera sistemática vienen afectando a los habitantes de una vasta zona. Las autoridades locales insisten que ya están cansadas de advertir sobre esta problemática de la minería ilegal. El gobierno nacional anunció un cuerpo de élite supuestamente para enfrentarla, pero a esta localidad, que es donde más hay explotación de este oro, nunca han llegado. Está la información en Timbiquí, Cauca, con la cámara de Edson Buriticá, Óscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos. Serie periodística, Minería Ilegal de Oro, el Viacrucis del Cauca. En meses anteriores lo que parecía un flagelo que no llegaría al municipio de Caloto, en el norte del Cauca, fue algo inevitable. A pocos kilómetros de la planta generadora de energía de la vereda Santa Rita, en el río Palo, que surte de agua a los municipios de Puerto Tejada, Villarrica y a este de Caloto, y que desemboca en el Cauca, se convirtió en el objetivo de mineros ilegales y sus maquinarias. Con esto afectando de forma progresiva y de manera irresponsable la vertiente del río Palo. El alcalde de Caloto es uno de los más preocupados con el auge minero y de solicitudes de títulos en este departamento. El Cauca tiene una extensión de alrededor de 3 millones de hectáreas, de las cuales 570.000 están solicitadas en Concepción. En Caloto, tras varias acciones de las comunidades indígenas, se logró suspender estas exploraciones en el río Palo, pero esto se ha vuelto una situación reiterativa de entrada y salida de maquinarias. ¿Detrás de esto quién está jugando? Delincuentes. Aquí hay delincuentes de todos los parámetros. Aquí hay alzados en armas, hay bandas criminales, seguramente hay también servidores públicos. En el cañón de Micay, el cabecilla Alex Grillo habla de ir cambiando la siembra de la coca por minería legal. El posible proceso de paz pues les va a poner en entredicho si siguen sembrando coca y se están inclinando por la minería legal. Y los efectos están en los peces y a mediano plazo en muchas de las personas que trabajan en estas condiciones en zonas mineras. Los niveles de contenido de mercurio en tejidos y en sangre de las personas que habitan estos sitios son muy altos, porque están respirando estos vapores y eso tiene consecuencias. Hay varias enfermedades asociadas. La minería ilegal es un viacrucis que se vive en más de 15 municipios del Cauca, en los que las dragas y retroexcavadoras le han tomado ventaja a la naturaleza, destruyendo el patrimonio de miles de personas y especialmente condenando a esta región a la pérdida letal de sus fuentes hídricas a mediano plazo si no se detiene esta fiebre por el oro. Esta es la información en Santander de Quilichao, Cauca. Óscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos.